Bienvenidos a este tiempo, bienvenidos a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de el Emet, que es un nombre que se lo atribuimos a Dios. ¿Podríamos haber utilizado un nombre en español? Claro que sí, se puede y lo vamos a usar también, pero era importante que también viéramos también el contexto claro de este mensaje desde su raíz. Y la palabra que vamos a hablar es la verdad, que esta ya nos es más familiar. Cuando hablamos de el Emet, estamos hablando del Dios verdadero, del Dios que no tiene fallas, del Dios que es digno de confianza. Si hace 8 días reflexionábamos sobre el Amén, el testigo fiel y verdadero, hoy hablamos de el Emet, que es justamente nuestro Dios y nuestro Dios que es verdad. Y hablando de la verdad y de dónde surge el tema, pues donde terminamos hace 8 días, en Apocalipsis 3:14, dice que Jesús se presenta ante la iglesia y le dice, yo soy el Amén, el testigo fiel y verdadero. Y la palabra que utiliza obviamente es Amén, ¿sí? Se presenta como el Amén con su nombre y luego dice que Él es el Emet, es decir, el Dios que es verdadero Dios. Y era lo que les estaba expresando a ellos. Y de ahí surge esto. Entonces Jesús utiliza con la iglesia para presentarse 2 de sus nombres y uno de sus atributos, su fidelidad. Pero dice, yo soy el verdadero Dios. Y de ahí surge entonces el unir el Amén, que es Dios. Así será, así es, yo me aferro a esa verdad. Y entonces cuando yo digo amén, no solo estoy diciendo, ay, ojalá pase, ¿no? Cuando yo digo amén, estoy apoyándome en lo que Dios me dijo. Y entonces estoy apoyándome en su fuerza. Cuando digo amén, estoy apoyándome en Él mismo, en su corazón y en sus promesas. Entonces el amén es mucho más profundo. Solo que Jesús lo revolucionó poniéndolo de primeras en las frases. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué dijo? Amén, amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Y utilizó uno de sus nombres. Entonces, hablando de la verdad, dicen que la verdad, o hablando de la verdad como definición, dice que es la concordancia, la coincidencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo creo y entre lo que yo hago. Eso podría ser una definición de verdad. Pero cuando usted empieza a mirar, entonces empieza a encontrar que hay verdades o tipos de verdades. Entonces existe la verdad objetiva. La verdad objetiva, esa que podríamos decir no reviste ninguna discusión. Y podemos hablar también de lo que algunos llaman la verdad absoluta y algunos dicen no existe verdad absoluta. Pues decir que no existe verdad absoluta quiere decir que sí hay verdades absolutas. Esa sería una. Decir que no hay verdad absoluta sería una verdad absoluta, por lo tanto se negaría a sí misma. Existen verdades que son reales. La verdad objetiva es esa verdad que no podemos negar. El ser humano nace. El ser humano crece. El ser humano se muere. No todos se reproducen, pero todos nacen, todos crecen, unos más que otros. El crecimiento puede ser diferente, pero es una verdad objetiva. No puedo salirme de ella, no puedo desvincularme de ella y decir, no, yo no nací. Usted podría decir como Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Sí? Eso es otra cosa, pero usted sí nació. Crecer, bueno, crecer, dirán algunos, yo no crecí mucho, bueno, pero creció. Puede que usted crezca diferente a los demás, otros dicen, yo crecí demasiado. Está bien, pero crecemos y morimos. Verdades objetivas. Están las verdades subjetivas, verdades que son para usted. Usted tiene normas en su casa que no son para mí. Hay normas en su casa que son para su mascota, no para los demás. Son verdades subjetivas. Usted dice, ay, qué canción tan hermosa. Y alguien dice, ay, a mí no me parece. Y uno dice, ¿cómo así que no le parece? Pues no, no me parece. Ay, qué plato tan rico. No, a mí no me gustó. Y eso es una verdad subjetiva. Es una verdad para usted. Tal vez no lo es para otro.
A veces tenemos verdades objetivas en la culinaria y es que todos probamos algo y decimos, qué cosa tan rica, y estamos de acuerdo todos, pero no faltará alguien que tenga una verdad subjetiva, nos diga, hey, rico o no, eso depende. ¿Qué es bonito, qué es feo? Depende. ¿Qué le gustó, qué no le gustó? Usted va a lugares y dice, qué lugar tan lindo, te lo recomiendo. La gente va y dice, pues la verdad, a mí no me pareció nada bonito. Más bien regular. Y no quiero volver, gracias. Una verdad subjetiva que tenemos ahí y podemos entenderlo. Las verdades relativas, las verdades absolutas. Y encontramos que Dios se presenta como el Emet, la verdad. Y una verdad que no tiene ninguna clase de discusión. Y además que Jesús se expone a que nosotros comprobemos que lo que Él está diciendo es así. No solo Él podría decir, yo soy la verdad y punto. Y no lo voy a discutir. Y bueno, y hay personas que pueden poner su punto de vista y decir, es mi punto de vista, no lo voy a discutir. Pero es más complicado cuando alguien dice, este es mi punto de vista y puedo demostrarlo. Y los reto a que lo vivan y me digan lo contrario. Y es lo que Jesús hace. Y lo hace en Juan 8, 31 al 34. Y es pensando justamente en eso que nace el tema. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué tenemos nosotros de similar a los judíos que habían creído en Jesús? Que nosotros creemos en Jesús. Entonces este mensaje también es para nosotros. Algunos judíos empezaron a creer en Jesús. Entonces Jesús les dijo, les voy a decir algo ya que ustedes creen en mí. Entonces digamos que ya pasamos una primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Creer. Y los que no creen, no clasifican acá. Primero hay que creer. Este es un mensaje para ¿quiénes? Para aquellos que creen. Entonces alguien podrá decir, me voy a desconectar, yo no creo. Bueno, lo primero que tendría que hacer entonces sería creer. Creer en el Señor. Sí, yo estoy creyendo en el Señor. Yo creo en Jesús. Tal vez no creo en religiones, no creo en instituciones, yo creo en Jesús. Creo en Jesús como mi Señor, creo en Jesús como mi Salvador personal y quiero tener una comunión con Él. Haces bien y vas por muy buen camino. Y es lo más importante, porque hay quienes creen en la religión y la religión no los va a salvar. Hay quienes creen en una institución, en una persona, y esa persona, si no es Jesús, no los va a salvar. Pero hay quienes sí creen sencillamente en Jesús y es lo que debemos hacer. Lo demás pueden ser solamente formas, pero no hay nada de fondo ahí. Entonces Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en Él. Entonces Jesús empezó a decirle a los guardadores que creen en Él. Jesús empezó a decirle a los que están conectados y dicen, yo creo en Él. ¿Qué les dijo? Si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Si ustedes siguen obedeciendo, es algo que es un continuo, seguir obedeciendo. Ya creemos. Usted puede decir, ya tengo la salvación, pero la idea es continuar creyendo en Él para que usted sea llamado discípulo. Entonces, una cosa es que usted crea y otra cosa es que usted sea discípulo. ¿Es claro? Es lo que dice ahí. Yo creo. Ahora, la pregunta es, ¿usted es discípulo? ¿Usted es un verdadero seguidor? ¿Qué tengo que hacer? Seguir obedeciendo la enseñanza de Dios. Ay, pero yo fallo mucho. No está en discusión eso. Todos fallan mucho. Pero si quiere, para no generalizar, muchos fallan. La mayoría fallan. Pero no está diciendo el Señor, ¿quiénes fallan? Aquí levanten la mano. No, ¿quiénes quieren seguir siguiendo mi enseñanza? ¿Quiénes quieren obedecer a diario? ¿Quiénes deciden, como decíamos en el tiempo de adoración, elegir la mejor parte todos los días? ¿Quiénes quieren seguir obedeciendo? Porque eso marca la diferencia entre ser un creyente y un discípulo. De pasar de creyente, la idea sería pasar a ser un discípulo, o lo que dice la palabra de Dios para todos, que es un seguidor del Señor. Y qué bueno que usted pueda decir, yo creo en el Señor, pero yo soy un seguidor de Él. ¿Qué es ser un seguidor? Si se devuelve, es alguien que continúa obedeciendo y busca obedecer todos los días. Es decir, es intencional en seguirlo todos los días. Ahora, dice el verso 32, pasaje que conocemos de memoria. Conocerán la verdad y la verdad los hará
libres. Hasta ahí el mensaje está muy bien, pero ¿sabía usted que este mensaje no gustó mucho a los judíos? Porque inmediatamente dijeron: un momento, alguien pidió la palabra y dijo: Jesús, nosotros no somos esclavos. ¿Por qué nos dices que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres si nosotros no somos esclavos? Somos descendientes. Y sacaron inmediatamente su blasón, su abolengo, su crema innata y dijeron: perdóname, Ala, somos descendientes de Abraham, mi chato, te equivocaste. ¿De dónde nos visitas, Jesús? Estás hablando con descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los que llamamos hebreos. ¿Conocen la diferencia entre hebreo, israelita y judío? ¿Quieren que se las cuente rápido? Hebreos son los descendientes de Abraham. Israelitas son los descendientes de Israel. Recuerden que cuando David reina es un solo reino de Israel, pero cuando reina Salomón sigue siendo también el mismo reino, pero cuando reina su hijo Roboam, el reino se divide en dos: el reino de Judá y el reino de Israel. En ese momento, los que se vuelven de Judá, entre comillas, son los hebreos, vienen desde Abraham. Uno podría decir: los dos son hebreos. Sí, son hebreos, pero los que se fueron en el reino de Israel empezaron para diferenciarse de ellos, llamaban a los hebreos y a los israelitas. ¿Por qué? Porque eran los del reino de Israel. Pero todos son descendientes de Abraham. Sí, todos son descendientes de Abraham, es decir, todos son hebreos, pero no todos son israelitas, porque el reino se dividió. Y resulta que para armar otra pequeña distinción, a los del reino de Judá los empezaron a llamar judíos, porque eran de la tribu de Judá. Pero más allá de la tribu de Judá era porque estaban en el reino de Judá. Podrían ser de cualquier tribu, pero como estaban de este lado. ¿Usted de dónde es? Del reino de Judá. Judío. ¿Usted dónde está? Yo soy del reino de Israel. Usted es israelita. Pero todos eran descendientes de Abraham, por lo tanto eran hebreos. Ahí está la pequeña distinción cuando se habla de esto. Y obviamente algunos se mezclaron y demás, entonces ya encontraron otra clase de distinciones. Pero cuando hablamos de eso, hablamos de... Entonces cuando están hablando con Jesús le dicen: somos descendientes de Abraham, y ya estamos en el tiempo de Jesús. Entonces mire que él ni siquiera se marcó ni por judío ni por israelita. Dijo: somos descendientes de Abraham. Se fue a lo más importante de sus raíces. Entonces Jesús le dice: bueno, ellos le contestaron: nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Me impacta que él vaya hasta Abraham y diga que nunca había sido esclavo de alguien. ¿Acaso los hebreos no fueron esclavos? Y podríamos contar muchos, empezando desde Egipto, pero fueron también en Macedonia y fueron en la Gran Babilonia y en Asiria, y fueron exiliados de diferentes lugares. En la Gran Babilonia en tiempo de Nabucodonosor, con Tiglat-Pileser fueron invadidos también, fueron desterrados muchas veces. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque a veces nosotros nos acercamos a Dios como creyentes, y como nos acostumbramos a ser creyentes y a orar y a leer la Biblia y a llamarnos cristianos, se nos olvida que somos pecadores. Y se nos olvida tener conciencia de pecado. Y si no hay conciencia de pecado, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, yo no puedo disfrutar del perdón. Y si no puedo disfrutar del perdón, yo no puedo ser libre. Entonces lo que está haciendo Jesús es confrontando a los judíos que han creído en él, pero nos está confrontando también a nosotros. Y dice: ¿usted qué tan libre es? Porque uno dice: no, pues Señor, nosotros venimos a la iglesia, oramos, buscamos hacer bien. El Señor dice: ¿pero conoces la verdad? Claro, Señor, yo soy creyente. No estoy diciendo si eres creyente, ya sé que eres creyente. Pero el que todos los días insiste en mi enseñanza es verdaderamente mi discípulo. Y mi discípulo conoce la verdad cada día. Y al conocer la verdad cada día, frente a cualquier área de su vida, puede ser libre. Pero lo primero que hay que reconocer es que sí somos esclavos.
en algunas áreas de nuestra vida o en muchas. Somos esclavos de nuestros pensamientos. Y aquí nos decía Luchito, ya no teníamos entonces un enemigo de carne y hueso, pero luchamos contra nosotros mismos y descubrimos que hay áreas de mi vida en las que no soy libre. Pero a veces cuando oro me presento como libre. Y cuando el Señor me confronta con la Biblia, como que digo lo mismo que dijeron los judíos, los descendientes de Abraham, dijeron, perdóname, pero nosotros no hemos sido esclavos. Veníamos bien, ¿qué pasa contigo? Dice, realmente si eres esclavo. Y la idea hoy es descubrir en qué. Porque si descubrimos en qué y hay conciencia de pecado, va a haber arrepentimiento. Y conozco la verdad y la verdad lo que va a hacer es liberarme. Jesús le respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Listo, entonces usted piense en qué ha pecado. Y entonces usted descubre que usted tiene un amo. Hay un amo en alguna área de su vida. Hay alguien que gobierna más que Dios en esa área de su vida. Entonces piensa en sus pensamientos. ¿Quién los gobierna? Entonces usted dice, ¿quién es el amo de sus pensamientos? ¿Quién es el amo de sus actitudes? ¿Quién es el amo de sus reacciones? Es decir, ¿a quién le pasa a usted el permiso de autorización para reaccionar como reacciona? ¿Quién es el amo de sus palabras? Porque las palabras obviamente tienen que pasar por una junta directiva. Alguien tiene que lanzar esas palabras, alguien tiene que alimentarlas. Entonces se hace como, no sé, un consejo editorial por las mañanas y alguien gobierna. Y entonces la ira dice, buenos días, hoy yo voy a gobernar sus palabras. Va a ser un día maravilloso, va a estar caliente. Va a estar caliente. Y tengo varias razones para que usted hoy esté un poquito malhumorado. Y le voy a invitar a los ojos que observen algunas áreas de la casa que no están como deberían estar. Y valdría la pena entonces que yo en este momento tomara la dirección, la batuta y pongamos a funcionar esto. Y son cosas legítimas, ¿no? Son cosas legítimas. Invito hoy a los ojos y a las actitudes a que estén muy abiertas cuando lleguen a la empresa, por favor. Y cuando vean a su jefe, usted ya sabe lo que va a pasar. Usted ya tiene el antecedente. El viernes usted sabe lo que ocurrió. Por lo tanto, usted ya sabe cómo va a ser el lunes. Entonces yo, la ira, me propongo dirigir sus pensamientos el día de hoy para que usted se defienda. Y usted tenga la claridad de lanzar las palabras justas que pueden herir, porque usted debe hacer valer sus derechos. En ese mismo consejo puede estar Jesús diciendo, a mí no me parece que si usted se llama mi seguidor, tenga que estar escuchando la ira y sus consejos, sus manipulaciones, y que además usted sea el vocero de ella. Creo que la podemos usar en otros momentos. Porque el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Podemos usarla en otros momentos donde realmente pudiese valer la pena. Y son contados. Ahora, ¿quién gobierna y en qué gobierna su vida? Y cuando usted empieza a mirar punto por punto, usted puede decir, soy esclavo. Soy esclavo. Jesús respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando, siervo es del pecado. Somos pequeños esclavos, pero creemos que somos nosotros. Tan es así que como esclavos decimos, yo sí lo voy diciendo de una vez, porque yo sí no me quedo con nada. La edad que yo tengo y la experiencia que yo tengo, yo estoy por encima del bien y del mal, como para no decir lo que tengo que decir. Yo ya tuve tiempo donde me callé. Y a veces estamos diciendo, ya hubo un tiempo donde yo fui inteligente, ahora no. Hubo un tiempo donde yo me dejé llevar por la prudencia, ahora no.
¿Quién gobierna? Y entonces descubro que soy siervo, pero me comporto como si yo estuviera gobernando. Pero alguien más está llevando los hilos. Alguien más te está incrementando y metiendo en tu base de datos las mejores palabras de ironía y sarcasmo que puedes encontrar para momentos como estos. Alimenta tu mente para que cuando hables no solo tengas una ironía, tengas varias, un grupo de ironías que van a apoyar todo tu discurso. Serás un éxito en las reuniones. Darás de qué hablar. ¿Qué tanto edificas? Depende de quién te aconseje, será lo que busque. Dice, un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre permanece con la familia. Entonces, si el hijo los libera, ustedes serán, dice, realmente libres. Me impacta que Jesús no discute con ellos, no se pone a hacer como yo hice, ¿no? Porque yo diría, ¿por qué Jesús no les dijo, perdóname, descendiente de Abraham, ¿no estuviste 400 años en Egipto? En el libro de los jueces, ¿quieres que te recuerde? Los filisteos, ¿no te quitaron la tierra y vivías en cuevas? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Ya lo olvidaste? ¿Qué pasó con Tiglat-Pileser? ¿Lo olvidaste? ¿Qué pasó con Acab? ¿En serio me estás diciendo que nunca has sido esclavo? Yo no podría decir, Jesús, muy bien contestado. Porque según un consejo de redacción que le está diciendo a Jesús, este es el momento de utilizar ironía sobre este buen judío y que le enseñes una cartilla de historia y muestres cuánto sabes para que el judío pueda decir, bueno, sí, pues estuvimos un poquito esclavos ahí, pero pues ahorita no. Y Jesús podría decir, ahorita no, perdóname, ¿qué imperio está? Roma. ¿Y qué están haciendo los levitas? ¿Haciendo lo que yo les dije que hicieran o haciendo lo que los gobernantes les permiten hacer en Roma? Yo no puedo decir, Jesús, hubiera sido una respuesta increíble. Y si hubieran ido aburridísimos diciendo, somos esclavos. Es que descendientes de Abraham no somos esclavos. Y seguimos esclavos. Pero, ¿qué propósito tenía Jesús? Sanarlos, liberarlos, no poner el dedo en la llaga, no poner más problema en el problema. ¿Qué tratamos de hacer a veces nosotros? Hay un problema, yo lo puedo agrandar. No, necesitamos a alguien que lo agrande. Gracias, ya tenemos mucha gente que agranda problemas, incluso que crea problemas. Necesitamos a alguien que sea sabio y que sea un seguidor de Jesús, que no ponga el dedo en la llaga, que postule una solución donde todos seamos edificados. Que puede ser doloroso, claro, pero es una solución. Va a funcionar. Entonces Jesús les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el desafío hoy y cuál es la invitación hoy? Invitación con desafío, porque es un desafío. Pase revista a su vida interior y deje que el emet, la verdad, le haga una reingeniería a eso. Venga, aquí están, mira, aquí tengo un disco duro de ironías, sarcasmos, uno que otro vainazo. No tan malintencionado, Señor. Le aseguro que eso va a empezar a ser controlado. Dios pondrá guardián en sus pensamientos, guardián en su boca. Y entonces usted va a descubrir que si usted es un seguidor de Cristo, va a coincidir lo que usted piensa con lo que usted dice. No será fácil, pero depende que usted todos los días elija la mejor parte y determine cómo va a ser. Y con esto no estoy diciendo que pasen por encima suyo. Es prepararse para que el Señor le diga qué hacer. Recuerda que el Señor le dijo a los discípulos, ustedes no se preocupen qué van a decir cuando los manden al tribunal. Qué curioso que no los adiestró en eso, ¿no? Que el Señor dijo, voy a tener hoy una masterclass para cuando los persigan y los lleven al tribunal, esto es lo que tienen que decir. Nunca hizo eso. Les dijo, ustedes no se preocupen cuando vayan al tribunal.
Porque si ustedes oyen mi voz y aprenden a oír mi voz, yo en ese momento les diré exactamente lo que ustedes tienen que decir. Yo les diré exactamente lo que tienen que decir. No se preocupen. Cuando usted es un seguidor de El Emet, la verdad, lo verdadero, lo santo, lo puro, entonces Él va a dirigir sus pensamientos. Pero está esperando eso. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si usted ya tiene algo claro por lo cual orar y decir, yo estoy siendo esclavo de esto, entonces este es un buen momento para orar y decirle al Señor que ponga su verdad en nuestras vidas. Señor, agradecemos tu palabra en esta mañana. Agradecemos tu mensaje. Y agradecemos que nos recuerdes que tú eres la verdad. Y tú eres realmente la verdad objetiva y la verdad absoluta para nosotros. Has sido fiel, no nos mientes. Tu palabra es buena. Tu palabra cumple el fin para el cual la enviaste. Tu palabra es dulce, pero tu palabra también penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso te pedimos que después de reflexionar en esto, podamos cada uno de nosotros reconocer en qué áreas de nuestra vida somos esclavos. Pero a veces decimos, somos libres. Nunca hemos estado esclavos. Siempre hemos tenido el control. No es cierto. No es cierto. A veces simplemente olvidamos que en algunas áreas de nuestra vida hay alguien que sigue gobernando y que no es Jesús. Hay palabras que decimos que han sido incendiadas, que han sido adulteradas, que han sido cambiadas. Y no fue por Jesús. Y por eso te pedimos que traigas sobre nuestra vida esa conciencia de pecado. Porque cuando hay conciencia de pecado, entonces va a haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos llevará a experimentar el perdón tuyo, que es sobreabundarnos de gracia. Y al haber gracia sobre nosotros, va a haber realmente cambio. Vamos a ser realmente libres. Vamos realmente a poder expresar y a ser verdaderos embajadores y seguidores tuyos. Entonces tendremos que decir, entonces tendremos cómo actuar, entonces edificaremos con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos, con los frutos que se van a ver reflejados. Pero lo más importante, aprenderemos a honrar tu nombre y a caminar en esta tierra de los vivientes en la verdad. Y esa verdad eres tú. Tú eres el amén, el testigo fiel y verdadero, el emet, nuestra verdad, a la cual hacemos bien en aferrarnos. Y por eso hoy compartíamos un versículo de la Biblia cada uno, porque es a lo que nos abrazamos, a lo que nos aferramos, a lo que es verdadero, a lo que es puro, a lo que realmente no tiene ninguna forma de corromperse. Gracias por bendecir a tus hijos, gracias por guardarlos, gracias por cuidarnos, gracias por seguir bendiciendo a Colombia, gracias por seguir supliendo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria, pero sobre todo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios firme, el único Dios que puede transformar la vida de cada colombiano, la vida de cada persona que se acerca a Él. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, iglesia. Bendiciones a todos.